Como decimos siempre, cuando empezamos el Shiur, damos la bienvenida a todos los que se conectan ahora, a los que están participando en vivo, a muy poquitos días de Shavuot, a los que van a escuchar esta grabación en alguna plataforma en otro momento. Eh, Les damos la bienvenida y estamos contentos de que se sumen. Hoy estamos dedicando este shiur para elevación del alma de Ayala Bat Hayá, de Fortuna Bat Miriam y de Moshe Haim Ben Naomi. Estamos preparándonos para Shavuot y hay una serie de preguntas que Besat Hashem las queremos tratar de estudiar y de entender juntos en el día de hoy, que son preguntas bastante fuertes. La primera es, ¿por qué la Torah misma no se refiere a Shavuot como Matán Torah, como la fiesta de la entrega de la Torah? Ustedes saben que en el texto en ningún lugar está mencionado o está asociada esta festividad con la entrega de la Torah. Y es una pregunta, ¿no? Porque si es una de las cosas que estamos celebrando, uno de los momentos centrales en el calendario nuestro, la pregunta es por qué la Torah no lo menciona. Otra de las preguntas que queremos estudiar en el día de hoy tiene que ver con las mitzvot. Digamos, la Torá fue entregada y fueron entregadas las mitzvot. Y la pregunta gigante que tenemos que saber e irnos de encuentro el día de hoy teniendo ese concepto claro es si las mitzvot fueron dadas para experimentar placer, si hay un tema de búsqueda del placer, digamos, a través del cumplimiento de las mitzvot. Vemos también que ustedes saben que había una ofrenda que se traía en Shavuot. Cuando estaba el Bet HaMikdash, el gran templo de Jerusalén, había una ofrenda que se traía, que se traía al gran templo en la festividad de Shavuot y que constaba de 2 panes. Y la pregunta es, ¿por qué 2 panes? ¿No hubiese sido suficiente con uno? También hay una pregunta gigante, es una pregunta tradicional, es una pregunta grande, que dice, ¿por qué la Torá no habla en ningún lugar de cosas que nosotros hablamos siempre, ¿no? De todo este tema del refinamiento de las midot, del refinamiento digamos, de las cualidades de la persona. Esa es una pregunta, dice, ¿por qué la Torá, por ejemplo, no hay una mitzvah o en ningún lugar la Torá, digamos, establece que dejes de ser arrogante o de ser, si sos una persona enojadiza, que dejes de ser una persona enojadiza, ¿no? Es una pregunta fuerte esta, ¿no? Estamos hablando de la entrega de la Torá y tenemos que entender por qué en esa entrega de la Torá hay cuestiones que nos pueden parecer básicas y que no están incluidas. Y por último, ustedes saben que hay digamos, tenemos que entender cómo fue la manera en que la Torá fue entregada, y el relato, tanto en el Talmud como en el Midrash, aclara que Hashem agarró a una montaña y la dio vuelta por sobre el pueblo que estaba, digamos, a los pies del monte Sinaí, y en alguna medida fue como una amenaza, no en alguna medida, fue literalmente una amenaza, donde Hashem terminó diciendo, si van a aceptar la Torá, está muy bien. Y si no la aceptan, bueno, van a morir acá enterrados abajo de esta montaña que la voy a soltar. Así es como relata el Talmud. Repito, el marco es, imagínense una montaña dada vuelta donde digamos, está pendiente sobre la cabeza de las personas y en realidad el ofrecimiento era acepten la Torá o mueran ahí mismo. Y es muy raro toda esta escena, de por sí es rara, pero además es rara porque el pueblo de Israel ya había aceptado la Torá, se habían dicho el famoso Naaseh Benishma. Entonces, volvemos, hay algo acá que parece, digamos, innecesario. Si ya hubo una aceptación, ¿para qué, digamos, seguir presionando y menos de una manera así aparentemente violenta? Entonces, estas son un poquitito, digamos, las preguntas que quiero que estudiemos en el día de hoy, que las estudiemos juntos, y que tienen que ver con nuestra preparación para Rosh Hashanah. Entendiendo un poquitito, digamos, todos esos conceptos, vamos a
seguramente llegar dije Rosh Hashanah, me equivoqué, Shavuot, vamos a llegar a Shavuot por lo menos un poquitito más ordenados en nuestras cabezas y nuestros corazones para entender, digamos, qué es lo que está pasando digamos, y cuál es el trabajo espiritual de ese día. ¿Se acuerdan que es algo que lo decimos siempre? Las personas que, Baruch Hashem, compartimos este espacio hace más tiempo, me lo escucharon muchas veces, que todas las festividades que hay en el calendario nuestro, no es que estamos recordando algo que pasó, sino que justamente lo que estamos haciendo es, digamos, se revive la misma energía que hubo en aquel momento. O sea, no es algo simplemente que recordamos un evento histórico, como puede ser el evento del 25 de mayo en un colegio, sino que lo que estamos haciendo es, eh, volvemos a experimentar toda la energía que se dio en un determinado momento del calendario judío, se vuelve a recrear año a año. Y nosotros lo que tratamos de ver y de estudiar es cuál es esa energía y ver cómo nos subimos y nos conectamos a esa energía. Eso se entiende, ¿no? Me lo escucharon decir muchas veces. Entonces, vamos a empezar de a poco. Ustedes saben que en la Torá utiliza 3 nombres para referirse a la fiesta de Shavuot. Les aclaro, les anticipo que ninguno de esos 3 tiene que ver con Matan Torah, con la entrega de la Torá. Los 3 nombres son Hagakatzir, que quiere decir la fiesta de la cosecha. Eso está en el libro de Shemot y habla de que es la fiesta de la cosecha cuando, digamos, la persona está contenta en función de las primicias, de la primera cosecha de algo que él plantó y que él trabajó. En la perashá de Pinhas se refiere a Yom Abikurim. Bikurim, bueno, yo me adelanté un poquito, ¿no? Katsir tiene que ver con la cosecha y Bikurim tenía que ver con la ofrenda de las primicias, ¿no? O sea, que era la que se traía, digamos, de los primeros frutos de una temporada, había una ofrenda que se traía al Beit HaMikdash, que era justamente, era, una vez más, tenía que ver también con todo el refinamiento de la persona, con toda una actitud más humana y menos animal. Muchas veces cuando alguien quiere algo y lo quiere mucho y trabajó mucho, lo quiere y lo quiere inmediatamente, te dicen, no, mira, ¿sabes qué? Esto es lo primero, lo que para vos es más importante, lo que más te emociona, bueno, ofrendalo, eso dáselo a Hashem directamente, ¿no? Esa es una idea que está atrás de esta mitzvah. Entonces, el pasuk en la perashá de Pinhas dice, Ubeyom abikurir akribechem mijajadashá la Hashem beshavuotehem. ¿No? Lo que está diciendo es ahí que es en el día de las primicias, cuando van a ofrendar una nueva, digamos, ofrenda, va a ser un día festivo, el día festivo de las semanas. Entonces, Rashi ahí explica que cuando habla de los frutos, se refiere, en realidad se está refiriendo al trigo de la cosecha. ¿Por qué? Porque adelantamos antes, en el marco de las preguntas, que parte de las ofrendas tenían que ver con esos 2 panes que se traían en Shavuot. Entonces dice, bueno, tiene que ver que cuando vas a traer las primicias, que también traiga las primicias del trigo, porque es con ese trigo que se van a hacer los panes, que es la ofrenda típica de la festividad de Shavuot. Y por último, en la Perashá Re'em habla de Hag a Shavuot, ¿no? Dice, el pasuk dice, Beasita Hag Shavuot la Hashem Elokeja, vas a hacer una fiesta de Shavuot para Hashem tu Dios. Entonces, una vez más, los comentaristas se sorprenden un poco de que en ningún lugar menciona Zman Matan Torate en un momento de la entrega de la Torá. No habla de eso, ¿no? Las 3 referencias a esta festividad son las 3 que yo acabo de mencionar, e insisto, en ningún lugar habla de la entrega de la Torá. Y es pregunta, porque, digamos, es un eje el tema de la entrega de la Torá. Los otros eran ofrendas, eran momentos que coincidían, que además no eran porque sí, porque ya que uno iba al gran templo de Jerusalén porque era esta festividad, además traía las primicias, aprovechábamos el viaje, ¿no? Porque muchas veces no piensen que todo el mundo vivía alrededor, hay gente que
que viajaba y se trasladaba días y semanas para ir al Beit HaMikdash. Entonces, bueno, las demás mitzvot se entienden, pero ¿por qué no está mencionada? Eso es lo que vamos a tratar de entender hoy. Y nosotros tenemos que ver también que, por ejemplo, hay una Gemara en el Tratado Pesajim, que ustedes saben que la forma de llamar en el Talmud a la fiesta de Shavuot es Atzeret. Atzeret quiere decir, entre otras cosas, quiere decir como parar, como frenar. Y ahí dice que en realidad hay una mitzvah en esta fiesta de alegrarse, ¿no? De festejar, de ponerse ropas lindas, de tener una comida festiva, una comida importante, con los cubiertos buenos, con la vajilla buena, con los manteles buenos. Es decir, tiene que ser un día de regocijo. Entonces, el Talmud dice, bueno, pero ¿por qué tanto regocijo? No, dice, tenés que saber que es el día en que se entregó la Torá. Y si es un día que se entregó la Torá, tenés que estar contento. Pero todavía no nos termina de alcanzar porque entendemos que es un día festivo. O sea, el Talmud lo que hace la aclaración es que no pienses que es un día más, no es un día que podés seguir de largo, como que acá no pasó nada, sino que es un día importante que tenés que, justamente como el nombre con el cual se refiere a esta festividad en el Talmud, tenés que parar y festejar y estar contento y estar alegre y regocijarte. Y para entender esto tenemos que ver que en el Kiddush nosotros decimos también, en el Kiddush de Shavuot, decimos, bendecimos el Hag a Shavuot, hace Zman Matan Toratenu. Hacemos referencia que es la fiesta de Shavuot y es el tiempo de la entrega de la Torá. Entonces, bueno, estoy machacándolos con todo esto para tratar de presentar bien la pregunta bien fuerte de por qué la Torá no la menciona directamente, por qué, digamos, no, la Torá, o sea, el Kiddush fue establecido por los sabios lo mencionan, el Talmud fue, digamos, es una recopilación de todas las grandes enseñanzas de los sabios a partir de las enseñanzas de Moshe. Y ellos entienden que es un día festivo y entienden que es un día importante y que así hay que vivirlo. Pero sigue la pregunta, es por qué la Torá no lo menciona, por qué la Torá no habla de la entrega de la Torá, habla de las otras tres cosas, ¿no? De las primicias, de la cosecha y de Shavuot. Entonces, para empezar a tratar de entender esto, tenemos que ver un Maharal de Praga, el gran sabio de Praga. Él explica que en realidad todas las fiestas del calendario judío tienen que ver con algo bueno que le pasó al pueblo, ¿no? En Pesaj hubo algo gigante y buenísimo que fue el éxodo y la posibilidad de una vida en libertad. Entonces se está festejando algo, digamos, claro y notorio de que es algo bueno. Y en Sukkot, ¿qué estamos festejando en Sukkot? Siempre se festeja la protección que tuvo el pueblo. ¿Se acuerdan? Estudiamos el año pasado, hay dos grandes teorías. Una que tiene que ver con la celebración de las nubes de gloria que protegían al pueblo de Israel en la travesía en el desierto, y otra que tiene que ver con la forma en que habitaron en esa misma travesía. En ambos análisis podemos resumirlo en la palabra protección. Y entonces, bueno, también en Sukkot pasó algo bueno y estamos celebrando algo bueno que pasó. Y en Kippur también estamos celebrando algo bueno porque es un momento que, digamos, es un momento del perdón y de la expiación. El primer Kippur fue justamente después de la ofrenda del becerro de oro, después de que Moshe subiera a pedir perdón por todo el pueblo en varias oportunidades, hasta que finalmente fue en el mismísimo día de Kippur que él baja con el perdón definitivo. Entonces, son días que, digamos, están asociados con cosas buenas. Entonces, ¿y Shavuot? ¿Cuál es el problema? Entonces, el Maharal de Praga dice, mira, tenés que entender que Shavuot tiene que ver, es verdad, con la entrega de la Torá, pero la entrega de la Torá también denota un yugo. ¿Por qué? Porque según el Maharal de Praga, esta entrega de la Torá a la cual hace él referencia
y esto empieza a contestar una de las preguntas que hicimos, de por qué hizo falta, digamos, ponerles la montaña arriba de las cabezas para que aceptaran la Torá, si ya la habían aceptado. El Maral de Praga explica que hay dos niveles de aceptación. Un primer nivel de aceptación tiene que ver con la Torá escrita, y que fue la famosa frase del pueblo de Israel como respuesta y como absoluta aceptación cuando dijeron, haremos y escucharemos. En hebreo, naaseh benishma, ¿no? Primero dijeron, vamos a hacer y después vamos a escuchar. Que se estudia eso, que significa que era una aceptación absoluta y sin ningún tipo de condicionamientos, y que se entregó al pueblo. Sí, pero el Maral de Praga dice, hacía falta todo ese escenario, perdón, ese contexto de una coerción para con el pueblo, para que aceptaran la Torá oral. ¿Y ustedes saben por qué? Porque así explica el Maral de Praga, la Torá oral es muy difícil. La Torá oral es cerrada, hay que romperse la cabeza para estudiarla y para entenderla. De hecho, el espacio que nosotros compartimos y estudiamos habitualmente, eh, eh, lo hacemos, o este último tiempo lo venimos haciendo estudiando el libro Pirkei Avot, que es parte de la Torá oral, es parte del Talmud. Y creo que todos vamos a coincidir en que muchos de los enunciados que leemos ahí, aunque a primera vista nos parecen absolutamente lógicos, cuando lo empezamos a leer, digamos, con los aditivos y los comentarios de los grandes sabios, termina siendo, digamos, una realidad muchísimo más rica. Pero eso requiere un esfuerzo y digamos, una dedicación y una profundización. Entonces el Maral de Praga dice, acá tenemos que entender, la coerción hizo falta porque el regalo que en alguna medida nos iban a dar, eh, era un regalo que iba a requerir de mucho esfuerzo de nuestra parte. No era un regalo light que lo recibís y lo puedes empezar a disfrutar, sino que al revés. Es un regalo que para poder disfrutarlo tenés que romperte la cabeza, profundizarle, tenés que dedicar horas. Ustedes saben que digamos, con la Torá escrita no alcanza. ¿Por qué? Porque muchas cosas que la Torá escrita menciona, no las termina de explicar, no se entiende, ¿no? O sea, les voy a dar un ejemplo. La Torá menciona el tefilim, pero en ningún lado la Torá define lo que es un tefilim. No establece las medidas, lo que tiene que contener, el color del tefilim, los días que se puede poner y los días que no se puede poner, ni siquiera los horarios. En definitiva, la Torá dice, y te los pondrás sobre tu cabeza y en tu brazo, y punto. Después viene toda la Torá oral, que no es nada más y nada menos que el Talmud, que hace todo el estudio a partir de enseñanzas que vienen desde Moshe, y los sabios van haciendo, digamos, su aporte generación tras generación, hasta que se termina plasmando la Torá oral, que termina definiendo todo lo que nosotros en última instancia actuamos. Entonces, eh, digamos, eh, el Maral de Praga dice, mira, para entender todo esto, nos tiene que quedar en claro algo. Las mitzvot, que fue una de las preguntas que planteamos, así lo contesta el mismo Talmud en el Tratado de Rosh Hashanah en la página 28a. Dice, las mitzvot no fueron dadas para experimentar placer. Si vos después, digamos, te regocijás y podés experimentar placer, Baruch Hashem mil veces, buenísimo, está espectacular, pero no es una condición, digamos, para que vos la uses para definir si cumplís o no cumplís una mitzvah. La mitzvah, si la tenés que hacer, la haces. Muchas veces no es placentera. A veces requiere que le pongas el cuerpo y tu tiempo y que se te desbarajuste la agenda y que te cueste plata también, porque todas las mitzvot en su mayoría también cuestan plata. Entonces el Talmud viene y contesta esta pregunta gigante, que nadie piense que las mitzvot fueron dadas para experimentar el placer. Fueron dadas justamente para ayudarte a refinarte,
para que nos refinemos, para que nos terminemos convirtiendo en mejores personas. Necesitamos el sistema de Torah Mitzvot como para hacer un trabajo de crecimiento espiritual, que no en todos los casos, no necesariamente para todas las personas y no necesariamente todo el tiempo va a ser placentero. Para algunos será la mayoría, para otros será la minoría, o tal vez Hasu Shalom nunca. Pero aún siendo nunca, eso no te libera de tu responsabilidad de cumplir las Torah y las mitzvot. Entonces, ahora empezamos a entender, dice el Maral de Praga, le tuvo que poner a Hashem la montaña sobre las cabezas, porque lo que les estaba dando en este caso era algo que, digamos, iba a iba a requerir de un esfuerzo. No era algo, digamos, sencillo, no era algo simple para entenderlo, para cumplirlo. Iban a tener que poner mucho de ellos. Yo ahora estoy hablando con ustedes y me acuerdo ese famoso cuento de Cortázar, ¿no? Ese cuento corto que tiene que ver con un reloj. Es una carilla nomás, que era que alguien le regalaba un reloj a otra persona. Les cuento la idea, es un cuento muy famoso que se me ocurre ahora, donde él viene, digamos, diciendo todas las bondades del reloj y que da la hora, etcétera, etcétera, y termina con una frase durísima donde dice, mira, tenés que saber que en realidad fuiste vos el regalo que le hicieron al reloj. No pienses que el reloj es el regalo que te hicieron a vos, sino que vos como persona fuiste regalado a ese reloj porque ahora vas a tener tu vida pendiente de ese reloj y todo va a estar girando alrededor de ese aparatito que vas a llevar en tu muñeca. Salvando las distancias, en alguna medida el Maral de Praga lo que viene a decir es, mira, es era necesario esa presión, era necesaria esa coerción, porque el regalo que se estaba entregando era un regalo que iba a requerir mucho de la otra parte, digamos, para que esa recepción sea completa. Entonces, Hashem, digamos, estaba contento con que el pueblo de Israel recibiera la Torá, porque en realidad el mundo fue creado justamente para eso. Dice, así se entiende en el primer versículo de la Torá, dice, Breshit bara Elohim hashamayim betaaretz, que Hashem creó en el principio los cielos y la tierra. Y muchos comentaristas, entre ellos Rashi, dice que el universo mismo fue creado únicamente con el único objetivo, digamos, de que sirva como contenedor para el pueblo de Israel y para la Torá. Es decir, y ambos son mencionados como Reshit, ¿no? Como el comienzo, y también tiene que ver con el Rosh, con la cabeza. Entonces, ahora empezamos a entender que sí, que es un día de alegría, porque desde la perspectiva del pueblo de Israel, digamos, podríamos pensar que no es un día de alegría. Entonces, ahí empezamos a entender. Vamos de vuelta. En Shavuot, la alegría tiene que ver con la recepción de la Torá oral. No lo menciona la Torá. ¿Por qué no lo menciona la Torá? Porque tenemos que agregar un poquito más. El pueblo de Israel, así trae Tosafot en el Talmud, en el Tratado Shabbat, él explica, dice, mira, hizo falta, lo mismo que acabamos de decir hace un ratito, hizo falta porque iba a requerir mucho de ellos, iba a requerir mucho esfuerzo. La primera vez que ellos dicen Naaseh Benishma, ellos aceptan la Torá, pero aceptan la Torá escrita. Ahora, cuando se tiene que ver con la Torá oral, ahora va a hacer falta otro tipo, digamos, de esfuerzo por parte de ellos. Entonces, entendiendo que esto es un pack y que una cosa sola no alcanza, entonces hay que recibir las dos cosas. Porque si vos decís, bueno, yo recibo solamente la Torá escrita, hubieron pueblos en la historia, o mejor dicho, parte del pueblo de Israel que se separó y decían, no, nosotros cumplimos nada más que la Torá escrita, la Torá oral no la cumplimos. Es imposible porque la Torá te dice, como les di el ejemplo, ponete el tefilim y la Torá no define tefilim, ¿cómo la vas a cumplir si necesitas todas las enseñanzas de la Torá oral? Entonces,
Hashem hizo un pacto con el pueblo de Israel justamente como para entregar la Torá. Y ahora empezamos a entender, entonces, que la Torá oral, ¿no? Es la que complementa y le da forma a la Torá escrita. Entonces, la alegría de la entrega de la Torá no fue mencionada en la Torá misma, sino que lo tenemos que aprender del Talmud. ¿Por qué? Porque como hubo que presionar, aparentemente el pueblo en un principio no quiso recibir la Torá oral. ¿Por qué? Porque era mucho más, de por sí, para que sepan, mucho más voluminosa, ¿no? Son muchos más tratados, muchos más libros, muchas más páginas, mucho más difícil de entender. Entonces ahí sí hubo que poner un poco de presión para que la aceptaran. Entonces dice, si esa presión, digamos, que hubiese quedado por escrito, también hasta disminuiría un poco la alegría de la Torá, de la recepción de la Torá escrita. Espero que me sigan en este razonamiento. Es un concepto bastante novedoso que trae el Maharal de Praga. Entonces, no quiso dejar ese, digamos, testimonio de que hubo que apretar un poquitito como para que acepten a la Torá oral. Porque si no, sería una alegría eh, media insulsa, media incompleta, ¿no? Porque, de vuelta, la Torá es un pack, es completa, tenemos la escrita y la oral. Y ahora estamos frente a un pueblo que supuestamente aceptaba una de buena gana y la otra lo tuvieron que apretar. Entonces, quedaba como algo a mitad de camino. Entonces, esto es, digamos, el razonamiento, digamos, que explica a nuestros sabios de por qué estamos tratando de entender por qué no está mencionada la entrega de la Torá. No está mencionada la entrega de la Torá, empezamos a entender ahora por qué, porque fue en dos etapas y una de ellas tuvo que ver con la coerción y no queremos dejar ese testimonio. Pero de todas formas, los sabios sí entendieron que era un momento sublime, era un momento importante, era un momento inestimable, difícil de evaluar, y que más allá de que fue recibido digamos, con presión, aún así fue recibido. Entonces dice, mira, los sabios establecen que por eso hay que festejar Shavuot y hay que ponerse linda ropa y hay que arreglar las casas y comprar flores y hacer comidas especiales y vajilla especial, y es un día de fiesta de la A a la Z. ¿Por qué? Porque además, junto con el Talmud, vas a poder acceder a niveles de conocimiento, a niveles de profundidad digamos, no podría llegar sin el Talmud. Entonces, vamos entendiendo ahora que todo esto tiene una lógica y que tiene un motivo por el cual fue dado de esta manera. Para profundizar un poquitito más, vamos a ver juntos que otro tratado del Talmud nos dice que el mundo es juzgado en 4 momentos del año. Es conocida esta Mishnah, está en el tratado de Rosh Hashanah, en la página 16, donde dice, mira, en Pesaj se define la cosecha. En Shavuot se definen los frutos del árbol. En Rosh Hashanah se define nada más y nada menos, digamos, quiénes, quiénes van a vivir y quiénes no. Y ahí el Talmud pregunta, o mejor no dicho, no pregunta, dice ahí la Mishnah, dice, como en Atzeret, como en Shavuot, se juzgan los frutos del árbol, ¿sabes qué? Dice, tráiganme 2 panes de ofrenda eh, para que, para que sean bendecidas o bendecidos los frutos del árbol. Entonces, de vuelta, explicamos los momentos, tenemos, dijimos, Pesaj, se define, digamos, el año de la cosecha, en Shavuot se definen los frutos del árbol, en Rosh Hashanah son los que van, digamos, la vida de las personas, y por último, no solo las personas, de todos los seres vivos, perdón, en Rosh Hashanah, y por último, el que no lo dije antes, sabía que me estaba olvidando uno, que es en Sukkot, se definen las aguas, las lluvias para el año entrante.
Y ahí el Talmud termina diciendo, mira, y por eso es que Hashem dijo, como se están definiendo los frutos de los árboles, tráiganme unos panes para que sean bendecidos los frutos de los árboles. Entonces, el Shela Kadosh, que es un comentarista gigante, él pregunta y dice, bueno, o no me pregunta, él explica, me dice, tenés que entender, ¿qué significa que en Shavuot son bendecidos los frutos de los árboles? Dice, no está hablando de los frutos de los árboles, porque si no sería muy parecido con pesas que tienen que ver con la cosecha. Dice, está hablando, los frutos del árbol se refiere a las neyamot, se refiere a las almas de las personas, digamos, a la parte espiritual de la persona. ¿Por qué? Porque sabemos este concepto y lo estudiamos en otras oportunidades, que la persona es comparada, el yehudí es comparado con un árbol. ¿Por qué? Porque así como el árbol da frutos, el yehudí también tiene que dar sus frutos. Hay muchas analogías, vamos a concentrarnos en algunas nada más, que tienen que ver con que es un concepto de estudio de la parte más profunda de la Torah de la Kabbalah, que siempre estudia la relación entre ramas digamos, y raíces y frutos, como que las cosas están conectadas, que no hay manera que tengas un árbol de manzanas y te dé una naranja, ¿no? El fruto no es muy distinto a la naturaleza del árbol. Y acá estamos hablando en Shavuot de los frutos del árbol. Estamos hablando de las Neyamot, que son juzgadas en estos días, los que estamos en la diáspora, son juzgadas en relación a todo el movimiento espiritual de Torah y Mitzvot, digamos, de caras al año nuevo. En definitiva, en Shavuot se define la vida espiritual que cada persona va a tener en el año entrante. En Shavuot se define el nivel de entendimiento que vas a tener, el nivel de profundidad que vas a poder alcanzar en tus estudios, digamos, para el año entrante, contando como año de Shavuot a Shavuot, ¿no? Entonces, volvemos a la pregunta que hicimos al principio: ¿por qué había que traer dos panes? ¿Por qué no era suficiente con uno? ¿Por qué Hashem pidió una ofrenda de dos panes? ¿Y cómo funciona todo esto? ¿No? Traemos una ofrenda de panes y ahora los frutos del árbol, que son las Neyamot, son bendecidos. ¿Y por qué en este día de Shavuot? ¿Por qué en Matan Torah? Entonces, toda esta parte lo explica digamos, la columna más mística de la Torah, que es el Zohar, y te dice, mira, son dos panes porque cada uno representa uno de estos pilares de Torah. Uno es la Torah escrita y el otro es la Torah oral. Entonces, por esa misma razón, Hashem te dijo, mira, traer a los dos, tenías que traer los dos panes. ¿Por qué? Porque trayéndolos juntos y haciendo un movimiento, ustedes saben que cuando se traían los panes había que hacer un movimiento, había que levantarlos. Y ese es un concepto que lo tenemos muy presente. Ustedes saben que, por ejemplo, cuando hay un compromiso, cuando se van a casar, se están comprometiendo para casarse, un novio y una novia, una de las formas de hacer el compromiso se llama lo que se dice en hebreo kinyan sudar, se hace con un pañuelo, y lo que hay que hacer con ese pañuelo es levantarlo, hacer un movimiento. Muchos preguntan por qué. Porque el compromiso literalmente tiene que ver con agarrar el pañuelo y levantarlo y decir, me comprometo, dice el novio, a estar tal día, digamos, en la jupá. Y la novia también dice, me comprometo, o los padres también dicen, nos comprometemos a llevar a nuestro hijo o a nuestra hija tal día, a tal hora, a tal lugar donde va a ser la ceremonia de casamiento. Y la pregunta que es, ¿por qué hay que levantar el pañuelo? Dicen, porque muchas veces alguien podría llegar a argumentar, mira, la verdad ni sabía lo que estaba diciendo, yo dije algo y no entendía nada, pero cuando lo que vos decís tiene una acción, digamos, está acompañado por una acción, eso genera un anclaje que va a ser muy difícil poder argumentar que no entendía lo que estaba pasando. Si vos agarraste algo, lo levantaste y dijiste algo al mismo tiempo, bueno, no vas a tener argumentos para poder justificarte diciendo que no entendías lo que estabas diciendo, no estabas concentrado, te distrajiste, porque involucramos, además de la palabra, involucramos la acción. Y en Shavuot había que hacer lo mismo, había que traer esos panes y había que hacer un movimiento y levantarlos. ¿Por qué? Porque la idea era justamente, por un lado, expiar, por un lado, hacer capará, como se dice en hebreo,
por los momentos que no nos involucramos de la manera correcta con el estudio de Torá, tanto escrita como oral, entendiendo la escrita, lo que es el Humash, la Torá literal, y la oral es todas las enseñanzas que aporta el Talmud y los comentaristas. Entonces, esa es la idea. Y al mismo tiempo aceptar de caras al año nuevo, digamos, hacer, digamos, un poco de mejor letra, de tener un comportamiento mejor. Entonces, esto es algo, digamos, que para algunos les puede parecer simbólico, pero es toda una declaración, ¿no? En este acto, donde Hashem, a través de eso, termina garantizando para el año entrante, digamos, abundancia en términos de entendimiento y de poder profundizar. Entonces, acá viene un trabajo que está acompañado con esto, ¿no? Porque todo esto era como para expiar y era una demostración de compromiso. Pero el trabajo antes de Shavuot era nada más y nada menos, una vez más, algo que siempre repetimos en este espacio, era el trabajo de las midot, el trabajo de las cualidades, el refinamiento de las cualidades personales. Y ustedes saben que dentro del texto que decimos cuando se cuenta el Omer, o mejor dicho, después de contar el Omer, decimos, el texto dice algo así como, se lo menciona Shem, y que nos dio la Sefirat Omer, nos dio esta mitzvah de contar el Omer. El contar el Omer es ir contando los días entre Pesach y Shavuot, dice, para purificar nuestras impurezas y la traducción literal sería como nuestras cáscaras, son cáscaras espirituales. La persona cuando tiene cualidades malas, esas cualidades malas generan como una cáscara. ¿La cáscara qué hace? Separa. Esa separación entre quién y quién es. Si yo tengo una cualidad mala, si desarrollo una cualidad mala, por ejemplo, no sé, soy enojadizo y ahora me enojo más. Entonces dice, bueno, eso genera una cáscara que me separa no solo del prójimo, porque nadie quiere estar con una persona con malas cualidades, nadie quiere estar con una persona enojadiza, nadie quiere estar cerca de una persona, no sé, egoísta o amarreta, y cada uno que se imagine la cualidad que le molesta y que en general nos hace que querramos ir para atrás. Entonces, por un lado, es como una cáscara que te separa del otro y también te separa de Hashem al mismo tiempo. Entonces, el texto que decimos es que la cuenta del Homer nos sirve como para purificarnos. ¿Y cómo funciona eso? Dice, bueno, la fuente de eso una vez más está en el Zohar, que te dice, mira, el trabajo en la cuenta del Homer es refinar nuestras midot, ir refinando nuestras midot, cada una de nuestras cualidades, y cada uno sabe cuáles de ellas requieren más refinamiento que otras. Dice, y tenés que ir haciendo todo ese trabajo durante estas 7 semanas. ¿Para qué? Para poder llegar, digamos, al momento de Shavuot, al momento de la entrega de la Torá, eh, digamos, en una manera afilada. El Rab Jaim Vital, que era el alumno avanzado de Larisa, él trae una, una pregunta gigante que la planteamos al principio cuando presenté algunas preguntas, donde él dice, bueno, si es tan importante este refinamiento de Midot, ¿por qué la Torá no habla de ellas? ¿Por qué la Torá no dice, bueno, ¿sabes qué? Cortala con ser egoísta, cortala con ser amarrete, cortala con ser enojadizo, cortala con ser impuntual, cortala con ser violento? Si todo eso es malo, ¿por qué no lo menciona? Y la respuesta que dan es que es algo tan esencial, tan básico, que ni siquiera hace falta mencionarlo en la Torá. O sea, porque es como una condición sine qua non para que la Torá tenga un espacio donde posarse. Es como aquel que quiere, digamos, no sé, por decir un ejemplo medio tonto, pero como aquel que quiere jugar polo, pero no tiene acceso a un caballo. Y bueno, pero para jugar al polo necesitas el caballo. Si no tenés el caballo y no tenés acceso al caballo, podés hablar mucho del polo, podés teorizar mucho en relación al polo, pero ¿sabes qué? No vas a poder jugar al polo. Y lo mismo tiene que ver en el trabajo de las midot y la Torá. Es decir,
no hay manera de poder recibir la Torá si la persona no se refinó. Hay una incompatibilidad absoluta. O sea, ese refinamiento lo requiere. ¿Pero por qué? Hay algo muy interesante. Eh, Ustedes saben que hay una Gemara que habla en el Tratado de Yomá, que dice, Besota Torah Asher Sam Moshe. Esta es la Torah que puso Moshe. Sahá Naasalo Sam Haim. Dice, si él tuvo el mérito, se le hizo para la persona como un elixir de vida. Lo Sahá Naasalo Sam Amavet. Si él no tuvo el mérito, se le hizo como vamos a traducir como un veneno, ¿no? Como algo venenoso que termina matando a la persona. Esto es lo que dice el Talmud. Y hace un juego de palabras, ¿no? Porque está diciendo, yo les dije la traducción directamente, pero la idea es, si la persona tuvo el mérito, esto es algo, digamos, absolutamente bueno y placentero. Y si no tuvo el mérito, puede ser algo muy dañino, que puede hasta traer la muerte. Y a priori es difícil comprender o imaginar cómo es que la Torá puede terminar actuando como un veneno, ¿no? Cómo el Talmud dice que la Torá puede para determinadas personas funcionar como un veneno. Entonces, el Gaón de Vilna nos explica esta parte cerrada del Talmud, y él dice que la Torá es como el agua que cae sobre la tierra. Y dice, tenés que saber que el agua que cae sobre la tierra hace florecer lo que hay en la tierra. Entonces, si vos lo que tenés ahí en la tierra es algo bueno, es algo valioso, va a hacer florecer algo bueno y valioso. Si lo que vos tenés en la tierra son yuyos y espinas, tenés que saber que lo que la Torá lo que el agua va a hacer es que crezcan más yuyos y más espinas. Es decir, en definitiva, independientemente del agua que caiga, todo depende de qué es lo que vos tenés cultivado. Si lo que vos tenés cultivado es algo valioso y nutritivo, Baruch Hashem, el agua va a ayudar a que eso se desarrolle y se potencie. Y si Haso Shalom lo que vos tenés ahí es algo, digamos, que no vale nada y es yuyos y espinas, como le decía antes, bueno, el agua, ¿sabes qué? Va a hacer crecer más de eso. No pienses que el agua es mágica. El agua trabaja sobre lo que hay ahí, así dice el Gaón de Vilna. Entonces, ahora vamos a empezar a entender estas ideas. Estudiamos juntos hace un tiempo largo ya, tal vez casi 2 años, en Pirkei Avot, en el segundo capítulo, que decía, Yafé Torah im derech eretz, ¿no? Dice, es buena la Torah con, la traducción sería cumpliendo normas de etiqueta, con buenas actitudes, ¿no? Con buenas midot, eso es lo que está diciendo. Y ahí dice, ¿sabes por qué? Porque si vos podés combinar la Torá con buenas midot, bueno, ahí es como que tenés todas las herramientas como para fluir y como para crecer de una manera elevada. Entonces, así como el camino de la tierra es que normalmente antes de plantar, ¿qué hay que hacer? Hay que sacar todo, digamos, todo lo que nos sirve, todo lo suyo, la piedra, la hojarasca, todo lo que nos sirve, lo tenés que sacar para poder plantar. También es así en el mundo espiritual. En el mundo espiritual, de la misma manera que en un campo tenés que preparar el terreno, también lo tenés que preparar el terreno, digamos, en el mundo espiritual. Y tenés que liberarlo. Nadie siembra en un campo lleno de yuyos y rocas. Nadie le pone esfuerzo a eso. Entonces, ahora vamos a empezar a entender cómo funciona, por qué Hashem puso estos 3 nombres en la Torá y no puso el nombre de Matán Torá. Vamos de vuelta, dijimos que los nombres son Haga Katzir, dijimos Yom Bikurim y Haga Shavuot. Entonces, estos nombres están asociados con Matán Torá, pero, pero hacen falta. La intención de Hashem es que nosotros aprendamos de esta dinámica cuando se cosecha la tierra y todo de traer las primicias. Así como dijimos recién, es imposible obtener buenos frutos sin antes preparar la tierra como corresponde. Y esa preparación tiene que ser desde el principio hasta el final, tiene que ser, digamos, honesta, ¿no? Así como se traían las primicias, de la misma manera, lo que traigas al principio y lo que traigas al final tiene que tener el mismo entusiasmo cuando estás, digamos, vinculándote con el proceso de Torah o Mitzvot.
Entonces, y hay que remover las cosas que nos sirven, hay que sacar lo que nos sirve. La pregunta que me pueden hacer ustedes, ¿y qué sería remover lo que nos sirve? ¿Qué es cuál es la analogía a sacar, digamos, las piedras y los yuyos de un campo y cuál es la analogía en nuestra vida espiritual? Bueno, ¿sabes qué? Para poder recibir la Torá también hay cosas que tenés que sacar, hay cosas que tenés que despejar. Tenés que, por un lado, lo que venimos estudiando, refinar tus midot, y también posiblemente tengas que sacar algunas rutinas, algunas compañías, algunas amistades, algunos hábitos, algunos espacios que no te ayudan a que puedas crecer espiritualmente. No se puede todo. Si vos realmente querés despegar espiritualmente, tenés que tener, digamos, las condiciones necesarias como para despegar, que es lo mismo que hacemos en el mundo material. De la misma manera que una persona quiere actuar en el mundo material, la persona quiere actuar en el mundo material y quiere tener un negocio que venda, digamos, determinados productos, tiene que tener un local que tenga los metros cuadrados que su negocio requiere, que tenga el depósito que su negocio requiere, que tenga las oficinas y el personal que su negocio requiere. Y hacer cualquier cosa, digamos, por debajo de los requerimientos mínimos, nos va a dificultar mucho la tarea y posiblemente va a comprometer nuestra posibilidad de éxito en lo que queremos hacer. En el mundo espiritual es lo mismo. Tenés que nutrirte, tenés que prepararte de las herramientas que necesitas. Y esas herramientas incluyen a veces hacer un trabajito previo que te ayude, digamos, a tener las influencias correctas como para que vos puedas fluir espiritualmente. Entonces, y la segunda gran cosa, digamos, la segunda gran analogía con el concepto de limpiar el terreno tiene que ver con el refinamiento de las midot. La persona tiene que tiene que parar un poco, como les dije antes, esta fiesta se llama Atzeret, la Atzor, inclusive en lenguaje moderno, los carteles dicen Atzor, quiere decir pará, el stop es Atzor. Bueno, quiere decir, ¿sabes qué? Es Shavuot, es una fiesta espiritual, tenés que parar un poco y tenés que tener registro de cómo sos, cómo estás actuando, cómo te ves vos, cómo te ven los demás. A veces nos creemos que somos grandes tzadikim y los demás nos ven como personas bastante precarias. Entonces, ese es el trabajo que hay que hacer en Shavuot, o previo a Shavuot, ¿no? Que habla, inclusive el nombre Shavuot habla de 7 semanas, que son las 7 semanas que le dedicamos a este refinamiento como para poder llegar, digamos, a la entrega de la Torá y a la recepción de la Torá, porque acá también hay un tema, ¿no? El concepto en el mundo material, la entrega y la recepción es simultánea. Si yo te doy un libro en este momento, o si te tuviera al lado y te diera cualquier cosa, por ejemplo un libro, te doy esta tacita que tengo acá en mi mano, te la doy y vos la agarrás, bueno, la entrega y la recepción es simultánea. En el mundo espiritual, la entrega y la recepción no es simultánea. La entrega puede ser dada en un momento y la recepción puede terminar siendo mucho tiempo después. Esto nos pasa y me van a entender, me van a acompañar en esta línea de pensamiento que me la enseñó en su momento el Rav Haim Zucker, Alá Shalom, donde él decía muchas cosas, a veces aprendemos de nuestros padres cuando nosotros somos padres. En definitiva, es algo que nos dieron nuestros padres 30 años antes y los terminamos de recibir en el momento en que nosotros nos convertimos en padres. Y el mundo espiritual es lo mismo. La entrega y la recepción no necesariamente es simultánea y hace falta un trabajo por parte del receptor para poder decir, digamos, que él realmente recibió lo que le estaban dando. A veces nos están dando algo y si nosotros no hicimos nada, lo más probable es que esa recepción no fue lo suficientemente contundente. Entonces, digamos, por eso ahora vamos entendiendo, por eso se llama que el día de Shavuot es el día de juicio de los frutos del árbol, es el día de juicio de las Neyamot. ¿Qué es lo que se está juzgando? Si son merecedores de Torá, si son buena influencia, si se merecen recibir más Torá, si se merecen recibir una dosis más profunda de entendimiento, si les importa, si les interesa. ¿Se acuerdan este principio que decimos siempre, no? No hay imposición. En el mundo espiritual no hay imposición. A nadie le van a dar lo que él no quiera.
ahora viene la fiesta de Shavuot y la Torá está disponible una vez más para recibirla. El que no la quiere recibir, ¿sabes qué? No se la van a dar, no se la van a enchufar de prepo, no existe ese concepto. Fue en un momento, en la entrega, en el momento de la entrega de la Torá, pero después ya no ese concepto de algo de prepo no, se lo van a dar a aquel que quiera y que lo quiera con honestidad y que lo demuestre con el cariño, con la dedicación, con la intención, digamos, el compromiso. Eso es la forma en que, digamos, se demuestra la verdadera intención que uno tiene de querer recibir la Torá. Entonces, este es un trabajo permanente, no es un trabajo que, digamos, se limita a estas 7 semanas o ni siquiera a estos 2 días de Shavuot, pero está muy focalizado en estas 7 semanas, en los días de Shavuot y en la semana que le sigue. Entonces, vamos a hacer un resumen. La Torá no habla de Matán Torá, no habla de Matán Torá porque Matán Torá fue hecho, digamos, bajo presión. Y la presión hizo falta porque la Torá, digamos, para muchos puede ser algo agradable, lindo, lindísimo, pero requiere de un esfuerzo. Y ese esfuerzo lo tiene que hacer cada uno. Y ese esfuerzo, como estudiamos en otras oportunidades, es intransferible. Lo que cada uno se esforzó por entender, por aprender, por profundizar, es de cada uno. Uno no se lo puede pasar al otro. A lo sumo le puede tratar de explicar, pero el trabajo de incorporarlo es absolutamente individual. Entonces, la Torá lo vinculó con festividades que tenían que ver mucho con la tierra. Y explican nuestros sabios que así como la tierra requiere de una preparación, la persona también requiere una preparación. Si la Torá se puede convertir en algo venenoso, y dejamos plantear la pregunta, y tenemos que entender por qué. Porque si la persona, vamos a imaginarnos, es una persona mala, una persona egoísta, una persona competitiva, enojadiza, y póngale todas las malas cualidades que a cada uno le molestan, y le agregás Torá, lo más probable es que ahora vas a tener una persona egoísta con Torá. Va a ser todavía más egoísta, porque va a decir, no, ahora lo sé yo y yo no lo comparto. Y si era una persona egocéntrica, ahora vas a tener uno que es egocéntrico, pero ¿sabes qué? Antes era egocéntrico porque era, no sé, era un gran profesional. Ahora es egocéntrico porque además sabe Torá. Entonces, la Torá es como dice el Gaón de Vilna, es como el agua que riega un campo. Y lo que va a florecer es lo que ya hay ahí adentro, y no va a florecer algo distinto. Entonces, si lo que hay es algo bueno, lo va a potenciar. Pero tenemos que saber que si lo que hay es algo malo, por eso es que la Torá puede hablar de que es puede terminar convirtiéndose, Hasu Shalom, en el peor de los venenos, ¿no? O el elixir de vida, si la persona trabajó, digamos, bien sus cualidades, o en el peor de los venenos. Déjenme compartirles de vuelta para volver a ver las preguntas y Besat Hashem ver que las hayamos entendido como corresponde, ¿no? Un segundito y ya los dejo. Las preguntas que nosotros hicimos eran... ¿Qué pasó? Ahí va. ¿Por qué la Torá no se refiere a Shavuot como Matán Torá? Ya lo entendimos. ¿Por qué? Porque la entrega de la Torá oral, que es lo que estamos festejando en Shavuot, fue hecha bajo presión. Y la Torá no quiso dejar testimonio de algo que hubo que apretar un poco para que el pueblo de Israel la quisiera recibir. Entendimos ya que la Torá oral requiere de un esfuerzo, de una dedicación y de un compromiso bueno, es algo que no es placentero. Entendimos que las mitzvot, la segunda pregunta que habíamos planteado, fueron dadas para experimentar placer. La Torá no fue dada para experimentar placer. Si tenés la bendición que a vos te causa placer cumplir las mitzvot, Baruch Hashem, pero no es condición necesaria como para que vos uses esa vara y en función del placer o no, las cumplas o las dejes de cumplir, ¿no? Estudiamos y entendimos que muchas veces las mitzvot comprometen, digamos, físicamente, y cansan, y económicamente, y cuestan dinero, y aún así las tenemos que hacer. Entendimos los 2 panes, porque la pregunta era ¿por qué hacían falta 2 panes?
Entendimos este concepto de los dos panes, ¿por qué? Porque cada uno representaba la Torá escrita y el otro representaba la Torá oral, y por eso no alcanzaba con uno solo, hacían falta los dos, y los dos panes había que hacer un movimiento que denota un compromiso, una conciencia de lo que estamos haciendo. No seguimos de largo como si nada, decimos algo y hacemos un movimiento como para generar un anclaje que nos deje bien claro qué es lo que estamos haciendo y con qué nos estamos comprometiendo. La pregunta siguiente era por qué la Torá no habla de corregir las midot, ¿no? Como por ejemplo ser arrogante o no ser enojadizo. Y entendimos que no habla de eso porque eso sí es condición necesaria para poder recibir la Torá. De la otra manera lo que estás recibiendo no te va a servir de nada. Si sos una persona egocéntrica, canchera, egoísta, que te gusta fanfarronear y ahora tenés Torá, lo único que va a hacer la Torá es potenciar todas esas malas cualidades y no te sirvió para nada para refinarte. Entonces es un trabajo permanente, tenés que refinarte y recién ahí vas a poder recibir la Torá. O tal vez que apoyarte en la Torá para hacer ese trabajo. Pero tenemos que saber que la Torá sola no alcanza. La persona tiene que hacer su trabajo, tiene que hacer, digamos, tomar conciencia de las cosas que tiene que mejorar y cambiar y comprometerse y hacerlo. Y por último, ¿por qué hizo falta darles vuelta una montaña sobre sus cabezas si ya habían aceptado la Torá? Entendimos que la que habían aceptado era la Torá escrita, ahora hizo falta apretarlos un poco para que recibieran también la Torá oral, porque la Torá oral requiere muchísimo más esfuerzo, muchísima más dedicación, muchísimo más compromiso. Y entonces este es un poquitito lo que yo quería compartir con ustedes, y de esta manera creo que podemos entender qué es lo que está pasando en la fiesta de Shavuot. La fiesta de Shavuot se abren los portones de conocimiento, ¿saben para quién? Para el que los quiere. Se abre todo, la Torá vuelve a revelarse, la escrita, la oral, con todos los comentaristas, está todo ahí a disposición, para que cada uno diga, mira, yo lo quiero, y después que lo demuestre y lo sostenga. ¿Qué significa? Si lo querés, bueno, a ver, la pregunta que te van a hacer es, bueno, ¿cuántos libros tenés en tu mesa de luz o en tu biblioteca que tengan que ver con Torá y cuánto tiempo le dedicás, ¿no? ¿Cuánto tiempo le dedicás a esto y cuánto tiempo le dedicás a las noticias o cualquier otro tipo de fuente de información? Entonces, la persona, tenemos todavía 3, 4 días hasta Shavuot como para hacer un trabajo honesto y definir qué es lo que queremos nosotros, qué es lo que nos importa, hasta dónde queremos llegar y prepararnos para eso. Y saber siempre, tener en claro que eso, digamos, esa decisión tiene que ir acompañada con un compromiso de refinamiento y de trabajo en las midot, porque si no va a ser igual a ese campo lleno de yuyos al que le cae más agua, perdón, que lo único que hace ese agua es hacer crecer más yuyos. Bueno, hasta acá y me quedé sin voz. Era lo que quería compartir con ustedes. No sé si alguien quiere hacer un comentario o alguna pregunta, estoy a disposición.